Bienvenidos, manitas. Hoy voy a hacerle un cambio a este colgador para bisutería y volver a convertirlo en una bandeja. ¿Me acompañáis? Pues venga, que empezamos. Como ya habéis visto al inicio del vídeo, voy a transformar este colgador de bisutería en una bandeja. Este trabajo es de los primeros que hice en el canal. Por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace porque seguro que muchos de vosotros no lo habréis visto. Y bueno, pues ya tiene mucho tiempo y quiero volverlo a convertir en lo que era, en una bandeja. Y lo primero que tenemos que hacer es retirar los colgadores que le puse y toda esta decoración. Lo siguiente, voy a darle una buena lijada para igualar la superficie, porque en un principio le hice un decoupage, un estarcido, le pegué algunas cositas y todo eso voy a intentar eliminarlo. Para cubrir los agujeros yo voy a utilizar una masilla, un sellador para madera, pero no hace falta que salgáis a comprarlo si no tenéis. Podéis utilizar masilla. El que se utiliza para tapar las grietas en las paredes tampoco es necesario nada específico, porque ya veis que son agujeritos diminutos y como luego vamos a trabajar encima ni se va a ver ni se va a caer. Una vez ya se nos ha secado esta masilla, voy a pintar el fondo y el borde. Me gusta el color que tiene, el acabado, y se lo voy a dejar. Solamente voy a trabajar en la base de la bandeja y para ello lo primero que voy a hacer va a ser con pintura acrílica en blanco. Voy a darle 2 capas para que cubra bien el fondo, porque le voy a hacer decoupage y necesito un fondo claro para que los colores de la servilleta resalten mucho más. Aplicamos las 2 capas y las dejamos secar. Pasamos al decoupage. Yo voy a utilizar esta servilleta que me encanta. Primero la colocamos centrada. Vamos a tener que ir haciendo pedacitos, haciendo un collage. Y colocamos la servilleta donde queramos que vaya y con un lápiz voy a marcar por donde tengo que cortar. Ahora cogemos otra servilleta y vamos a tener que ir haciendo que el diseño coincida, ¿vale? No voy a pegar esta servilleta así y ya está, porque se ve que hay un empalme aquí. Voy a intentar coger una de las partes en el que tenga un poquito, el diseño tenga continuidad. Y así vamos a ir haciendo con todos los trozos. Pues ya están todas las piezas cortadas y ahora vamos a empezar a quitar la capa de detrás y a quedarnos solamente con la del diseño. Y empezamos a hacer el decoupage. Lo primero, la servilleta más grande la colocamos en su sitio, yo ya la tengo puesta y debido al tamaño voy a ir pegándola por partes para que no se me mueva. Y aplicamos la cola. Yo voy a utilizar cola para decoupage, pero también podéis utilizar cola blanca que tendréis que rebajar con un poquito de agua para que sea más líquida y que el pincel corra mejor. El pincel, un pincel de cerdas suaves. Aplicamos una capa finita, bien extendida, en la superficie. Y ahora vamos a ir pegando la servilleta, la dejamos caer, nos ayudamos un poquito con la mano para que no se nos mueva. Un plástico lo colocamos encima y con la servilleta que le hemos retirado, la parte de atrás, del centro hacia afuera, vamos a ir pasando para eliminar arruguitas y burbujas que se nos puedan quedar. Y seguimos pegando.
Y ahora seguimos con el resto de piezas. A continuación vamos a aplicarle de la misma cola que hemos utilizado para pegar la servilleta una capa generosa por encima de la servilleta para impermeabilizarla y protegerla. Ahora, para rematar ya el trabajo y que la bandeja nos dure mucho más tiempo y que la podamos limpiar sin ningún problema, voy a aplicarle una capita de resina. Yo estoy utilizando esta resina de Resin Pro. Esta es la modelo Art Pro, tiene dos componentes A y B. Y bueno, yo aquí ya tengo la mezcla hecha. En el envase va la proporción que tenéis que utilizar. Es 100 del componente A, 100 gramos del componente A, 66 del componente B. Lo más importante de la resina es mezclarla bien durante 3 minutos. Sin mucha prisa para que no se hagan demasiadas burbujas, aunque si se nos hacen tampoco os preocupéis, porque con un soplete de estos de cocina retiraremos las burbujas superficiales. Lo importante, mezclar muy bien la resina para que los dos componentes se mezclen, rebañando el borde del vaso hacia la derecha, hacia la izquierda, así durante 3 minutos. Y ahora ya vamos a verter la resina y la vamos a dejar catalizar unas 48 horas. Me ayudo de un palito. Yo no puedo echar mucha cantidad en esta bandeja porque aquí el hueco que tengo para agarrarla, ahí solamente me deja unos 3 milímetros. Así es que he preferido ir poco a poco para que por ahí no se me salga. La vamos empujando y extendiendo. Os recuerdo que tenéis un 10% de descuento aplicando el cupón Amparo la Cruz para toda la web. Y ahora ya para retirar las burbujas, que no hay muchas y no se notan, pero para retirarlo con un soplete de estos de cocina vamos a pasar la llama rápido sin parar en un mismo punto para que no se nos queme la resina. Y ya está. Vamos a dejar que pasen las 48 horas y os muestro cómo ha quedado. Pues ya han pasado 24 horas y ya se puede tocar, aunque la dureza máxima no la consigue hasta pasadas las 48 horas. Pero bueno, ya está terminada y fijaros el brillo que tiene. Y ya veis con qué poquito trabajo tenéis un resultado espectacular. Y ya veis que trabajos que ya hemos realizado, que han pasado de moda o ya no nos gustan o nos cansamos ya de verlos, ya veis que podemos darle un gran cambio. Espero que os haya gustado y si es así me regaléis dedito arriba y sobre todo compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares porque es lo que me ayuda a que el canal siga creciendo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.